Hola Kendall, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Elizabeth, ¿qué tal? Mucho gusto. Kendall Navarro, acá desde Costa Rica. Un gusto estar contigo hoy, Kendall. Eres el vicepresidente del Instituto de Desarrollo, Ambiente y Libertad, una organización en Costa Rica con la cual la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad colabora ya hace muchos años. Cuéntanos un poco, Kendall, ¿cuándo fue tu primer acercamiento con la Fundación Friedrich Naumann? Bueno, el primer acercamiento tuve el agrado por ahí del año 2006, en el que me enrolé en el tema de las políticas nacionales acá y trabajando con la exdiputada María Rosa Alfaro. eh, Logré tener capacitación de parte de la fundación en diferentes temas en el que nos pues daban una visión de mundo bastante interesante. En el que pues nos indicaban algunos principios a considerar, no necesariamente eh, pues los más generales, pero sí que establecían como principal base la libertad del individuo, la libertad de la sociedad, eh, las posibilidades de crecimiento económico según las posibilidades de cada persona. Por allí fue el primer contacto que tuve con la fundación. Posteriormente fuimos evolucionando en el tema también político nacional y eventualmente logramos entre varios amigos profesionales establecer Ideal, como tú lo mencionaste, y estamos conjuntamente trabajando con la fundación desde entonces. Mencionabas los valores de la libertad. ¿Qué significa para Kendall Navarro la libertad? Es una pregunta filosófica bastante importante. Creo que nosotros como costarricenses, quiero mencionarlo en lo particular, hemos tenido un desarrollo de sociedad bastante normal, bastante tranquilo, en paz, no hemos tenido conflictos sociales muy severos o guerras civiles en los últimos 40, 50 años. Entonces ese concepto de paz nos ha sido intrínseco, lo hemos considerado natural, por decirlo de alguna forma, el poder de tener tu desarrollo o espacio personal, familiar, empresarial o como trabajador. Eh, Esa libertad de poder movilizarte y lo más importante, del poder hablar y opinar, la posibilidad de alguna forma de elegir a gobernantes o personas que te representen dentro del espectro político, eh, es algo que para nosotros lo sentíamos muy natural. Contextualmente en este asunto de la pandemia y del COVID, el gobierno en los últimos dos legislaciones ha venido con ciertas prácticas y decisiones políticas un poco contrarias a lo que los costarricenses veníamos acostumbrados y lo agrava con el tema de algunas restricciones a la movilidad. Culpa o no de la pandemia, pero de esta forma ya sentimos algunas restricciones a la posibilidad de salir de casa, de movilizarnos. Entonces, es ahí, creo yo, que es un momento interesante para considerar algo que ya damos por muy sentado, esa libertad para nosotros movernos, irnos a cualquier parte del país, salir del país, y te hace reflexionar entonces de la libertad, de ese concepto de poder ejercer lo que como persona consideras eh, que tienes capacidad de decisión. No sé, ya lo valoras más. El concepto en sí es poder tener decisión sobre sus propias decisiones y evidentemente lo que sucede es que no le dejes todo el poder a un gobierno central en que al final te decide qué tienes y qué no tienes que hacer. En ese momento es donde ya creo que hemos concientizado más la posibilidad de tener ese concepto de paz o de libertad más arraigado, más convincente, sabiendo que yo al final debiera ser el que tome las decisiones a parámetros generales, pero tomar las decisiones de lo que es mejor para mí. Sí, como bien dices, la libertad, uno de los valores más importantes dentro de nuestras sociedades, dentro de de un sistema democrático como el que Costa Rica tiene,
y como cualquier otro país desearía pues tener ya con esos avances que Costa Rica ha tenido en los últimos años. En este contexto, ¿qué te inspira para luchar día a día por la libertad, por tu libertad? Ciertamente, el hecho de que uno encuentre noticias manipuladas, encuentre noticias falsas, que se digan verdades a medias y no completas, investigaciones periodísticas que solamente te reflejen ese amarillismo, pero no profundicen un poco más allá de la verdad, e incluso tener los ambos contextos de los ambos argumentos de las partes, le crea a uno una cierta sensación de malestar, de que no te dicen la verdad, eh, de que te ocultan las cosas, y evidentemente eso te inhibe entonces el vivir tranquilo, el vivir en paz, eh, el lamentablemente ir perdiendo alguna fe sobre la clase política que está obviamente ejerciendo, cuáles también podrían ser esos nuevos liderazgos que podrían estar siéndose influenciados y que te van evidentemente a cuestionar a futuro el tema de tu libertad, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el tener al menos la posibilidad, como lo hago yo, en algunos medios que facilitan comentar las noticias, externar lo que uno piensa, es el medio más frecuente en el cual yo utilizo para indicar si realmente algo me parece o no, o le falta contexto todavía a la noticia, y no quedarnos simplemente con lo que los medios televisivos, de radio, los periódicos digitales, etcétera, argumentan. Entonces, ese es uno de los elementos que más siento yo que en este momento me inspira, porque la realidad también es diferente o es otra. Por supuesto, sí, la importancia de participar activamente en los procesos de una sociedad, de un país, precisamente para contribuir a su desarrollo. Y qué bonito que, como tú dices, pues esto también se pueda lograr a través de esa libertad de expresión que se tiene, y con ello pues puedas pues poner siempre tu granito de arena, como Claro, decimos comúnmente. claro. Kendall, también quería preguntarte un poco sobre tu experiencia en la Academia Internacional de Liderazgo de la Fundación Friedrich Naumann, que está en Gummersbach, Alemania, y hace algunos años pues tuviste la oportunidad de participar en uno de los seminarios. Compártenos un poco tu experiencia en este seminario y cómo eventualmente lo aprendido allá te ha servido para tu trayectoria desde tu visita del seminario hasta el día de hoy, y si sientes que lo que aprendiste ha sido, digamos, conocimiento aplicable a tu quehacer diario. Sí. Bueno, debo iniciar diciendo que agradezco mucho a la Fundación la oportunidad que me brindó de realizar este viaje a Alemania. Aunque ya había salido del país y visto otros contextos, principalmente acá en Latinoamérica, el tener esta experiencia a nivel de Europa y específicamente en Alemania, con todo lo que la historia le ha hecho ver, para mí ha sido una de las experiencias más bonitas, realmente muy bonitas en el tema de poder convivir con otras personas del mundo. Ese es, creo que es un lingote de oro muy valioso, muy valioso. Siempre hay cuestiones de idioma de por medio, aunque tengamos tal vez el dominio del inglés o un tema de traducción, porque también curiosamente las culturas influyen en cada uno. Sin embargo, lo interesante es que el principio sobre el tema de la libertad, de querer un mundo más humano y mejor para todos, es principios afines que nos unen a todos los que asistimos en esta capacitación. Y reitero, ha sido una de las experiencias más interesantes, más bonitas. La posibilidad también de tener
esos elementos comparativos de lo que se hace aquí a nivel de la región de Centroamérica, de Costa Rica, así como lo hacen tal vez también en las diferentes formas administrativas en Alemania, ¿verdad? Ya sea desde gobierno central hasta los gobiernos locales. Según recuerdo, las posibilidades de visitar gobiernos locales, en particular de cómo implementan buenas prácticas, pues resalto obviamente que mi interés en el tema ambiental es particularmente un sesgo por mi formación profesional, pero evidentemente la integración de todos estos temas de buenas prácticas en cómo se integra el tema ambiental junto con el económico y con el social, me parecieron bastante interesantes, replicables en algunas cosas, no tan alejados me siento yo de lo que nosotros hacemos acá, evidentemente con algunas diferencias tal vez políticas, presupuestarias, por supuesto, por tener eh, diferentes ingresos, pero aún así todos con la misma intención de querer tener eh, la ciudad o el pueblo de la mejor manera que nosotros podamos tenerlas para convivir bien. Entonces, esa es parte también de las experiencias que me quedaron y que evidentemente pude, digamos que duplicar o replicar acá cuando veo un gobierno local, tengo la oportunidad de conversar con un alcalde o con un regidor, que son las figuras acá que son el consejo, digamos, municipal, y uno brinda su opinión en el que lo que hacemos acá estamos haciéndolo bien, podrían mejorarse muchas otras cosas con experiencias de otros países, no necesariamente también en Alemania, y confirma que vamos por buen camino. Sin embargo, pues siempre hay obviamente cosas por mejorar. Eh, me interesa, me interesa recalcar que en otros países de la región de Centroamérica también se están haciendo esfuerzos con compañeros que también nos que también visitaron en esa oportunidad y cada quien pues con su presupuesto, con su esfuerzo político y obviamente con su ciudadanía. En lo particular, siempre trato precisamente de opinar y dar ese enfoque pensando en un todo, no solamente pensando en mi ciudad local, sino más bien pensando en las otras ciudades que he tenido oportunidad de ver. Básicamente el desarrollo económico va muy de la mano de las posibilidades que los gobiernos locales faciliten, sean menos interventores y más facilitadores. Y eso es uno de los factores que al menos yo trato siempre de vincular y de hacerlo notar para que haya menos Estado y más ciudadanos proactivos. Esa es una de las experiencias que me quedó. Excelente, Kendall. Bueno, ya mencionabas el intercambio de experiencias con personas de otras partes del mundo durante el seminario. Y también en la Fundación Naumann tuvimos un proyecto interesante hace algunos años, precisamente basado en el intercambio de experiencias en el ámbito de mejores políticas ambientales municipales del cual tú fuiste coordinador. Creo que siempre de ese intercambio de experiencias se generan pues las mejores propuestas y las mejores ideas de mejora para el desarrollo de los municipios, ¿no? Y bueno, es un proyecto que impulsamos en México y Centroamérica, que como bien dices, también ahora compañeros del seminario al que tú acudiste están trabajando en mejorar sus municipios desde sus distintas trincheras. ¿Cuál es tu visión, Kendall, para la Costa Rica del futuro? Bueno, tal vez para abonar a lo que acabas de decir, también me sorprende y me agrada cada vez que escucho, porque ya se hace como de Vox Populi, el que se estén creando manuales de buenas prácticas en una cosa, en la parte técnica, en la parte ambiental. Entonces creo que nosotros a nivel de la fundación fuimos un motor en el que llevamos ese tema a los gobiernos locales. En eso me siento particularmente satisfecho. Mi visión de futuro para mi país, bueno,
obviamente uno desearía que fuese el mayor bienestar socioeconómico, cultural, en el que podamos eh, evidentemente desarrollar nuestras ideas, nuestras libertades de negocios, podamos realizar o ejercer, digamos, nuestra paz social. Eh, esa sería como mi visión, tratar de que podamos, como conjunto, no podemos solucionarle los problemas al resto del mundo, pero si empezamos con los nuestros y creamos una buena condición local a la sociedad, eso le aportaría también mucho al resto del mundo. Entonces, espero que podamos continuar mejorando nuestro sistema educativo. No tenemos ejército, entonces espero que ese tema de siempre incorporarle recursos al tema educativo sea siempre medular. Así también tratemos de figurar siempre como el país que realiza bien las cosas en el tema ambiental. Pues un país sano con un planeta sano, pues tendremos futuro. De lo contrario, creo que se nos podría limitar un poco. Y evidentemente, pues tratar de hacer la paz en toda la región con nuestros hermanos centroamericanos que siempre tienen de ciertos conflictos. Esperemos que los puedan resolver para que así tenemos una armonía regional. Si a todos nos va bien, todos estaremos bien. Sí, yo creo que con la contribución de cada uno, pues realmente podemos impulsar el desarrollo de nuestros países. Y como Claro. tú dices, pues en la unión de los países centroamericanos hay mucho potencial que valdrá la pena, digamos, que se consolide con el tiempo y en el futuro, ojalá no muy lejano. Kendall, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, por compartir estos momentos que has vivido con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Nos da mucho gusto que seas alumni de la Fundación y te deseamos todo lo mejor. Muy amables. Muchas gracias.